Es una decisión tan difícil que nunca hay tiempo suficiente para meditarla. Mejor actuar deprisa, obedecer al instinto, escuchar al corazón. Quienes tienen hijos pequeños lo hacen sobre todo por ellos, porque merecen vivir, porque tienen derecho a aspirar a la felicidad y en su tierra, el lugar donde han nacido, donde nacieron quizás sus padres y sus abuelos, solo les espera el terror, el cautiverio, la orfandad, quizás la muerte, la guerra. Es preciso huir, burlar a los ejércitos para seguir viviendo, coger 4 cosas, las más valiosas, y cerrar con llave la puerta de la casa. Siempre es doloroso escoger, renunciar a la memoria de una vida entera, despreciar unos recuerdos en favor de otros. Lo principal es llevarse el dinero, que casi nunca es todo el que tienen, porque no hay tiempo para hacer gestiones, para ir al banco, para vender por un precio justo los objetos más valiosos. Se conforman con vaciar los monederos, los cajones, las huchas, deprisa, siempre deprisa, pensando en la foto de su boda, en la caja de música que les acompaña desde hace años, en las joyas que heredaron de sus madres, en los juguetes favoritos de sus hijos, quizás un libro o 2, quizás una guitarra, pero sobre todo mantas, ropa de abrigo, calcetines, zapatos. Al partir todos llevan puestos sus mejores zapatos, porque en el exilio hace mucho frío. En el exilio siempre llueve demasiado y el sol apenas calienta. Se llevan también las llaves. Todos se llevan las llaves de sus casas porque esperan regresar a ellas algún día no muy lejano. Tienen que esperar para no venirse abajo. Y además la situación es tan complicada que no aguantará mucho, dicen. El resto del mundo tendrá que intervenir, dicen. No les quedará más remedio que ayudarnos, dicen. No pueden abandonarnos, dicen. No nos dejarán solos, dicen. Lo dicen en voz alta y creen en lo que dicen. Tienen que creer, mirar siempre hacia adelante para no volver la cabeza, para no divisar a lo lejos el peral que plantó su padre, la esquina en la que recibieron su primer beso, el tejado de la escuela donde aprendieron a leer. El paisaje más querido es ahora territorio enemigo, una madre cruel que ha dejado de amarlos, un sabor muy amargo que jamás lograrán extirpar de su paladar. El viaje siempre empieza a pie. Andan por el arcén de carreteras secundarias, bajo el sol abrasador, bajo la lluvia inclemente. Andan de día y se tumban al anochecer en cualquier lugar, una cuneta, un prado, con suerte el soportal de una calle porticada. Allí resisten al hielo de las madrugadas y al día siguiente siguen andando hasta que los más afortunados encuentran un camión, un autobús, un burro siquiera en el que montar a los más pequeños. Pero la suerte escasea en el ejército de la desdicha y los desdichados siguen andando mientras sus fuerzas flaquean. Entonces empiezan a producirse bajas. El bebé de la señora del pañuelo rojo se pone enfermo. El abuelo de esa familia con tantos hijos se sienta en una piedra y dice que ya no puede más. Hay mujeres que lloran, niños que se pierden, hombres heridos, y así, diezmados, exhaustos, llegan hasta la frontera. La frontera. La meta anhelada, la dulce palabra que fulmina el cansancio para cunarlos en el sueño de todas las noches, la puerta del cielo, la salvación. La frontera. Han hecho un viaje muy largo para llegar hasta aquí. Han renunciado a muchas cosas, han abandonado todo cuanto tenían, pero aquí solo encuentran más soldados, otros soldados, hombres armados y hostiles que les conducen como si fueran ganado. Vamos, vamos, no se paren. No comprenden el idioma, no saben lo que pasa y nadie se lo explica. Vamos, vamos, y ellos van, hacen lo que les mandan, siguen andando y no entienden lo que pasa. Si ya han llegado a la frontera, si allí iba a terminar su tormento, si tantas voces habían pronunciado palabras cálidas de hospitalidad, de solidaridad con su causa, de comprensión ante su desgracia, esas voces ya no se oyen. En la frontera solo se escuchan las órdenes de los soldados. Vamos, vamos, no se paren. No se paran hasta que llegan a ninguna parte. Allí termina su viaje, en un lugar que parece un no lugar, una explanada de arena delimitada por muros de alambre y vigilada por hombres armados. Y nada más, no hay nada más. Apenas una letrina, apenas agua potable, apenas una lona bajo la que resguardarse cada noche. Todos los exilios son el mismo exilio. Todas las fronteras son la misma frontera. El desamparo, la injusticia, la impiedad se parecen entre sí como gotas de agua sucia, una lluvia de barro helado que no ha dejado de caer sobre nosotros desde que el primer ser humano empuñó un arma.
Todos los sufrimientos son un solo sufrimiento. Hoy son refugiados sirios, kurdos, afganos, nigerianos, somalíes, y no hablamos su idioma. No sabemos pronunciar sus nombres ni sus apellidos. Hace 80 años se llamaban Manuel, María, Paco, Dolores, Fernando, Teresa, y eran españoles. Podrían haber sido nuestros abuelos. La historia que les he contado es la historia de entonces y la historia de ahora, siempre la misma y una sola historia. No deberíamos olvidarlo nunca.